cerrar el Congreso de la República. Y es por esto que el presidente manifestó su opinión en contra de lo que había devuelto el legislativo tras su propuesta de bicameralidad. Hay quienes dicen que el presidente lo que hizo fue oler que esta no era una propuesta popular y que por lo tanto aprovechó el contrabando del Congreso para pronunciarse en contra de esa reforma y obtener el triunfo contundente que, de acuerdo a la gran mayoría de analistas, obtuvo el día de ayer. Este ha sido un respaldo, se ha dicho, a Martín Vizcarra. Otros consideran que ha sido una derrota del aprofujimorismo y del Congreso en general. Pero claro, la conducción del Congreso estaba en manos básicamente de Fuerza Popular y es por eso que se le considera el gran perdedor de la jornada de ayer. César Villanueva, el día de hoy, ha recibido innumerables críticas. Vamos a hablar de este tema y de muchos más con el premier, que está en los estudios de 2018 al inicio y tras la jornada histórica del día de ayer. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un triunfo del presidente Villanueva, ha sido una derrota para el Parlamento. Hoy la República titulaba: triunfó, el Perú está con Vizcarra, y Perú 21 más bien destacaba el fracaso del Congreso. Todos se van a su casa. ¿Le satisface titulares como este? No, porque el resultado sin duda es muy interesante que se ha dado el día de ayer, histórico además. Lo que marca es una etapa y el Perú es el que gana. Y entonces en el Perú siempre una reforma y mucho más, un referéndum que no es usual. Hay quienes discrepan de una posición de esta naturaleza y hay quienes sabemos que es positivo. Entonces, ¿usted cree que el Perú gana cuando se aprueba la no reelección de congresistas? ¿Perdón? ¿Cree que el Perú gana cuando se aprueba la no reelección en el Congreso? Porque es un punto muy discutido hoy. Es sin duda un tema, igual que el tema bicameral, igual que todas las reformas, que merece una evaluación serena para ver en qué condición hemos estado, en qué condición estamos ahora y en qué condición podemos estar a futuro. No olvidemos que todo esto nace a partir de una crisis política, una crisis real, ¿no es cierto? Y frente a esa crisis real, en la cual se suma una inestabilidad política, un problema de corrupción, ¿no es cierto? Un problema de financiamiento o dudas o sospechas de financiamiento ilegal en las campañas políticas, hay un estado de ánimo, no contra un Congreso en sí mismo, sino particularmente con la representación actual, en la medida que ve que se tuvo oportunidades para hacer la reforma. La reforma de justicia no es una cosa creada por nosotros, ha estado muchos años haciendo cola para discutirse en el Congreso. Y además se ha hecho antes una experiencia, el Seriajus, acuérdate tú, fue un intento de esta naturaleza. Pero desafortunadamente, en vez de seguirla fortaleciendo, se ha debilitado y hemos tenido las consecuencias que ya hemos escuchado de la corrupción. Entonces, eso había que resolverlo de alguna manera rápido y de una manera que no sea un parche de solución, es decir, investigar a alguien, sancionar a alguien, sino hemos visto la dimensión del problema. Entonces necesitaba una propuesta integral. La reforma de justicia ha sido sin duda la que más apoyo ha recibido y esto es una consecuencia directa de la revelación de los CNM audios. Sí, sí. Es decir, llegó a un punto la corrupción en el sistema de justicia que la verdad cualquier cosa que viniese para acabar con el Consejo Nacional de la Magistratura, la gente lo ha entendido como mejor, un paso adelante, aun cuando haya seguramente aspectos perfectibles. Le hacía la pregunta por la no reelección porque así como el Congreso puso contra las cuerdas a Pedro Pablo Kuczynski, hay quienes sostienen que lo que ha hecho Vizcarra es acabar con el Congreso. Es decir, con esto ya no hay control político porque los congresistas no tienen ningún aliciente para hacer su trabajo, ni siquiera para asistir al Parlamento porque
todos los que se encuentran hoy trabajando, los 130, saben que no van a continuar. Entonces, la pregunta era esa, lo que ha hecho Vizcarra cuando, después de que el Congreso pusiese a PPK contra las cuerdas, es no solo poner contra las cuerdas al Congreso, sino devolverle, anulándolo prácticamente en su capacidad de control político. No, muy alejado de ese pensamiento. El pensamiento central ha sido cómo resolvemos esta crisis política, cómo resolvemos esta crisis moral del país, y a eso teníamos que caminar. Y la crisis moral se resuelve con esta propuesta porque, permítame solo hacerle la repregunta y lo dejo para que me explique, ¿por qué la propuesta no fue por una renovación a mitad de periodo, una renovación por tercios, por ejemplo? Era probable, probablemente es una alternativa, ¿no es cierto? Sin embargo, las circunstancias en las que estamos viviendo era una situación que podría desbordar. Acuérdate, era váyanse todos. O sea, ha sido eso casi un grito en determinado momento. Y lo que nosotros hemos cuidado al máximo, escrupulosamente, es manejar todos los cambios posibles, las reformas, lo que tendríamos que hacer en el marco constitucional. Ese ha sido nuestro norte claro, que quizás por las tormentas políticas, por la crisis, no se ha podido percibir adecuadamente. Pero entonces, ni remotamente nosotros teníamos la intención de eliminar, ¿no es cierto?, al Congreso, que ciertamente ha habido momentos de tensiones, de poner la situación de confianza, y yo mismo he sido partidario de eso, y era porque teníamos que reaccionar a una situación. Teníamos que reaccionar a algo que estaba abriendo el camino, con esto termino esta parte, con esto termino algo que si no hacíamos un esfuerzo conjunto, porque luego voy a demostrar cómo el Congreso, a pesar de la resistencia, hemos llegado donde hemos llegado, pero cuidando que no se desborde. Entonces eso hubiese dado paso, si se desbordaba, hubiese dado paso a cualquier aventura política radical. Si como se una desbordaba, forma de entender cuando dice se desbordaba, ¿exactamente a qué se refiere? Me refiero a que si hubiese ido creciendo y creciendo... El descontento frente al Congreso. El descontento frente al Congreso. Había una población que estaba muy decepcionada, muy agitada, y había que buscar soluciones. Pero esas soluciones no pasaban, como muchos dicen, populismo, ¿no? Estamos muy lejos de eso. Lo que buscábamos es cómo interpretar, ¿no es cierto?, esta decepción de la gente, cómo encaminar eso hacia una visión más positiva del país. Correcto. Y esa visión positiva tiene su correlato con las reformas que plantea el presidente Vizcarra. Entonces, la solución ante el descontento del país con el Congreso fue plantear una reforma para que el país esté contento y efectivamente se vayan todos dentro de 2 años. Para que el país esté mejor en la búsqueda de eliminar progresivamente la corrupción, porque no se puede hacer de la noche a la mañana, para darle estabilidad política que permita estabilidad económica en el país y atraer más inversión, para ayudar a que los partidos puedan por fin ser partidos. Entonces eso nos encamina a una posición de tener a largo plazo o a mediano plazo una visión más optimista de lo que puede ser un país posible. ¿Pensaron entonces, después de la reflexión que usted ha hecho, del análisis, sobre todo para plantear esta, que es una de las reformas más polémicas, en algún momento sí encerrar el Congreso ante ese aluvión popular que pedía la salida de los parlamentarios? Pero, a ver, en el proceso... Es decir, sí fue una carta para el gobierno del presidente Vizcarra. Era una carta a jugar. No, pero yo mismo he ido al Congreso. Yo mismo he ido al Congreso para eso. O sea, no estábamos con cartas escondidas, sino de frente. Pero buscando a lo que se llegó finalmente, ¿no es cierto? A un acuerdo. Puede ser forzado, puede ser presionado, han dicho de todo. Pero finalmente llegamos a un acuerdo de discutir un proceso de reformas. Esas reformas que presentamos tenían un límite de tiempo que se dio en el mismo Congreso. Encubrir
detrás de la reforma constitucional el deseo por cerrar el Parlamento? No. Que sí es, digamos, una clara... A ver, porque la respuesta suya ha sido: el pueblo pedía a gritos una renovación. Esto corría la suerte de caer en un desborde popular. Había que satisfacer esa demanda, calmar al pueblo, y entonces, en lugar de presentar una cuestión de confianza y de vernos obligados a cerrar el Parlamento, dijimos: hay que poner la no reelección en la reforma porque hoy nos van a dar la razón. Sí, hay que poner las reformas, y dentro de esas reformas el tema de la no reelección. Claro, entonces, sí. Así se llega a esa conclusión. Que sí. Correcto. El día de hoy se han pronunciado congresistas de la bancada oficialista hasta ahora, porque por ahí se ha deslizado la posibilidad de que en los próximos días se pueda convertir en una bancada independiente. Hay congresistas que por ahí lo han dejado entrever. Se han pronunciado, por ejemplo, el congresista Carlos Brus, estuvo con Enrique Castillo de la bancada de Peruanos por el Cambio y ha dicho lo siguiente. Sí, lo he escuchado. Al primer ministro no se reunió con la bancada hace unos 6 meses y el presidente no se reunió con la bancada hace unos 2 meses más o menos. Yo creo que es momento de que renueve el gabinete, que ponga gente que le dé mayor impulso a la acción pública, gente que tenga mayor presencia mediática. Un ministro no es un técnico, podrá provenir del área técnica, pero el momento que ha nombrado un ministro es un político, un líder de su sector. No existe liderazgo si tú no comunicas, si tú no tienes presencia, si tú no inspiras, expones una visión y inspiras a la gente a que vaya a esa visión. Entonces necesitamos ministros líderes que hagan cosas y las comuniquen. ¿Habrá cambios ministeriales? ¿Lo han considerado? Sí, vamos a cambiar a los que han renunciado, ¿no? No, pero no estamos hablando de sustituir a los renunciantes, sino de hacer cambios a partir del próximo año y de ajustar algunas líneas de acción del gabinete, porque lo que dice el congresista Brus es respaldado por mucha gente. Los ministros todavía no son ministros que tengan liderazgo propio. ¿En eso está de acuerdo? No. Yo creo que los ministros están trabajando fuertemente, que no tenga una presencia mediática es distinto, pero los resultados que se va teniendo son buenos. Entonces, si hay una suma de esos resultados, vamos a ver cómo hemos podido mantener una situación con todos estos movimientos políticos, pero no hemos perdido el norte. Y estamos manteniendo. Por supuesto que hubiésemos hecho mucho mejor si hubiésemos tenido una tranquilidad mayor para hacerlo. Pero tampoco nos estamos quejando como para justificar lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, con aciertos o desaciertos en algunos casos, pero que son resultados positivos que el presidente los va a mencionar y también va a mirar hacia el futuro en estos días que va a hacer una presentación pública, ¿no? Sobre eso quería preguntarle, ¿por qué se canceló o postergó el mensaje que estaba programado para esta noche del presidente Vizcarra? No, pero era una propuesta de él de salir, pero sí. no habíamos señalado. No habían confirmado, era una idea. Es una idea que se va a concretar en los próximos días, pero estábamos con toda la carga del domingo del referéndum. Teníamos nosotros, lo que estamos trabajando es la visión de acá para adelante, porque esto que quedó atrás ya quedó atrás. Tenemos una responsabilidad gigantesca con este resultado, ¿no es cierto? Y tenemos que mirar con humildad lo que tenemos que hacer por delante, porque obviamente vamos a necesitar darle una mayor dinámica, una mayor velocidad a las acciones, especialmente el impulso económico que necesitamos. Que necesita el país. ¿Sonia Guillén es la próxima ministra de Cultura? ¿Quién? Sonia Guillén es el nombre que ha circulado el día de hoy. ¿Es la próxima ministra de Cultura? Yo también me he enterado por los periódicos, pero nosotros hemos evaluado muchos nombres. Felizmente tenemos recursos humanos muy buenos en el país, pero todavía no hemos decidido hasta hoy, ¿no? Entonces, mañana nos reuniremos con el presidente, porque como estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo para poderle decir al país completo, entonces tenemos que ver esta selección de la ministra de Cultura o ministro del... ¿Está descartada Guillén?
¿Perdón? ¿Está descartada Guillén o está en la nómina? No, se ha conversado con ella como estamos conversando con otras personas valiosas. Está en la nómina, entonces. Sí, sí, sí. Pero todavía no hay una decisión definitiva. No, no hay una decisión. No hay una decisión. ¿Cuál es la razón por la que se fue realmente el ministro de Trabajo? Porque usted ha negado que hubiese algún tipo de conflicto, sin embargo, las declaraciones del ministro de Economía, después de que se revelara además esta conversación que había sostenido el ministro de Trabajo, que fue revelada por Hildebrand en sus 13, donde él se pronunciaba en contra de una reforma laboral que se iba a anunciar en CADE, dejó como el signo de interrogación, ¿no? Acá hay ministros, el de Economía y el de Trabajo, que no caminan en el mismo sentido, y un ministro de Trabajo que aparentemente no sabía de esos anuncios que se iban a hacer. ¿Cuál fue el motivo del alejamiento en concreto? Primero, que entre el gabinete lo que se decide como política es una discusión corporativa, ¿no? Con el presidente a la cabeza y todos los ministros participan. En este tema de fijar claramente una política de competitividad y productividad, que es el plan anunciado por el presidente Vizcarra en CADE, exactamente, es un trabajo que se ha hecho desde hace tiempo atrás. Y es un tema que se venía discutiendo, como en toda reforma, y más en un tema de competitividad, más en un tema donde el tema de la competitividad tiene que ver también con reformas, ¿no? Y dentro de ellos una reforma laboral, siempre son sensibles. Nunca una propuesta tiene rápidamente la unanimidad, sino hay coincidencias y diferencias. ¿Considera usted que hay sobrecostos laborales en el Perú? Hay sobrecostos laborales básicamente no salariales, hay una serie de permisos, licencias y cosas que hay que revisar, ¿no? ¿Vacaciones incluidas, como lo dijo? No, pero gracias por hacérmelo notar, yo nunca dije que las vacaciones hay que recortarlas, eso no es un costo. Y dentro del problema de reforma o si quieres llamarle costo, no es un costo. Y cuando habla el presidente sobre costos y de necesidad de flexibilizar, digamos, el tema de la contratación, la planilla, ¿a qué se refiere exactamente? Porque ese parece ser el punto que molestó al ministro y que, bueno, filtró a un medio o conversó con alguien y esta conversación finalmente fue filtrada por un medio. Perfectamente claro. Y te agradezco la pregunta porque nos permite aclarar. Uno, nosotros vemos una reforma como una necesidad para mejorar las condiciones en el país. Y no solamente una reforma laboral, sino iremos cada vez mejorando y reformando el tema de la política económica. Entonces, cualquiera que sea el hecho, nunca ni se nos ocurriría, ni podríamos afectar derechos adquiridos de los trabajadores. Nunca. Peor las vacaciones, ¿no es cierto? ¿Dónde hemos hablado? Para el sector que no lo tiene, que es el sector informal, que es el 70%, donde tenemos trabajadores que trabajan mucho más allá de las 8 horas, 10, 12 horas, no tienen vacaciones, ¿no es cierto?, y no tienen beneficios sociales. Entonces lo que tenemos que ver en ese sector es qué cosas tenemos que reformar y mejorar. Y eso remotamente pasa solamente por un tema de vacaciones, ¿no? Sino fundamentalmente puede ser, por ejemplo, temas relacionados a una política tributaria en un sector que son pequeñas empresas, medianas empresas, que de frente no pueden tener una carga fuertes en planillas y todas esas cosas, pero que es el sector que mayor empleo da. Informal, pero da. Entonces hay que ayudarlos como vamos haciendo formalmente. Entonces, ese debate... Las reformas se aplicarían a los empleados informales que se incorporen a la formalidad. Lo que buscamos es eso, que haya menos informalidad. Entonces, por eso, pero esas reformas o esos menos costos laborales serían los incentivos para las empresas para incorporar a la formalidad a esos trabajadores. Sí, pero no necesariamente estamos viendo por el tema del recorte de salarios o recortes de beneficios como el tema de las vacaciones. Lo que estamos viendo es cómo adecuamos un sector de tal manera que le permitamos tener los músculos suficientes para empezar a crecer progresivamente.
tenemos que ayudarlos. ¿Incentivos tributarios para las empresas que empiecen a formalizar para las pequeñas y medianas empresas, tener los mecanismos que hagan que esta reforma pueda irse aplicando progresivamente en ellos? No es que buscamos privilegios, ¿no es cierto? No, lo que buscamos, ¿cómo vamos mejorando este 70% de informalidad? Para cerrar el tema, Sánchez, Gestión ha dicho que el gobierno es el que habría solicitado la renuncia del ministro luego de la información sobre este desliz. Si lo podemos considerar a usted, ¿lo sorprendió? He leído declaraciones suyas que lo sorprende que el ministro ventile estos problemas y se queje con terceros. ¿En ese caso lo considera una deslealtad que merecía pedirle la renuncia? Yo creo que todas las diferencias que podemos tener en un gabinete hay que discutirlos en el gabinete, porque mientras no se haga política, todo está en un proceso de maduración, de formación, de afinamiento. Y mucho más un tema tan trascendente. Entonces fue una deslealtad, como esto. Un mal comportamiento, un miembro del gabinete que habla con terceros y que no lo somete a consulta interna. Ciertamente no ha sido una postura adecuada, feliz, del ministro, ¿no? O del exministro en este caso. Pero también en esos momentos nunca me ha dicho a mí o al presidente o por lo menos que manteníamos una cercanía con él, su deseo de renunciar. Entonces, ¿le pidieron la renuncia? Nosotros no le hemos pedido su renuncia, él es el que toma la iniciativa de la renuncia, ¿no? Entonces, lo cual me sorprendió, porque no habíamos hablado de ese tema antes. Habíamos hablado de su visión, de las reformas, de su trabajo, ciertamente, pero específicamente sobre... ¿Estaba contento con el trabajo su del ministro? voluntad hasta ese momento, claro, por supuesto, porque el que marque alguna diferencia no lo descalifica. Pero cuando ya aprobamos una cosa, todos tenemos que empujar el carro en esa dirección. Entonces, ¿Se le va a agradecer por los servicios prestados cuando se formalice? Pero naturalmente se le ha aceptado su... A pesar de que con el chisme con otros fuera del Consejo de Ministros. Son formas. Son formas. Vamos a escuchar a Mercedes Arauz. También ha hecho algunas críticas la vicepresidenta. Eso es lo que dijo Mercedes Arauz. Correcto, sí. Vuelvo a decir, su rol es de coordinador político, es un rol muy importante que tiene el primer ministro. Él coordina las acciones intersectoriales y para promover las políticas del Ejecutivo tiene que tener ese rol de coordinador político para que estas reformas que van a pasar por el Legislativo, porque no todo pasa por el Ejecutivo, se lleguen a cabo necesita tener una amplia relación. Y no lo vemos, pues lamentablemente. No iba a haber reuniones tenido. cada 15 días, me parece que cuando hubo esta famosa... Nueva. La mayor parte de las veces hemos visitado al presidente y él está ausente, ¿no? O sea, esa es la verdad de las cosas, estar ausente está mal. Pero está ausente. Está ausente. Dicen que se reúne con la bancada desde julio, no hay reuniones con la bancada, ¿es cierto? No, el presidente ha tenido reuniones con ellos. El presidente no, hablan del presidente del Consejo de Ministros, que es usted. Pero a ver, el presidente tiene una posición mucho más... ¿Cercana? Cercana, mucho más yo no sé, de militancia de la organización, como partieron juntos, ¿no es cierto? Entonces hay reuniones que ellos han trabajado, ¿no? Más como partido. ¿Está cumpliendo usted con su rol de operador político del Ejecutivo y de coordinador? ¿O la señora Arauz y quienes lo han criticado como Bruce antes tienen razón cuando piensan que usted más bien se apartó ha delegado, ha cumplido un ciclo ya con el tema del referéndum y debería más bien irse? Bueno, yo respeto las opiniones tanto de congresista Bruce como de Mercedes Arauz, ¿no? O de Violeta y de quienes opinen como lo están haciendo,
pero nosotros tenemos una línea que estamos siguiendo y se coordina con ellos a través de los propios ministros. O sea, no necesariamente tengo que estar yo en todas las reuniones. No, he conversado con ellos y conversamos. Porque usted es el engranaje, digamos, entre el Congreso y las políticas que emprende. Cuando usted habla de diálogo, de que los problemas con el Congreso, por ejemplo, acabaron ayer, usted es quien asume ese rol. El presidente está en lo suyo y usted, según la Constitución, ¿está cumpliendo ese papel? Lo estoy haciendo, lo hice desde el inicio, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo mientras el presidente confíe en mi presencia. ¿No ha pensado en renunciar entonces? ¿Perdón? ¿No ha pensado en renunciar? No tendría una razón para renunciar mientras el presidente no me lo mencione. O sea, pero además, presidente, todos nosotros tenemos para la tranquilidad de mis colegas congresistas. O sea, es una lógica que todos los ministros tenemos el cargo a disposición. ¿Y por qué no conversar con la bancada? ¿Por qué delegarle al presidente que hable con la bancada? ¿La bancada no es parte de la coordinación? No estoy delegando. ¿Cómo voy a delegar al presidente? O sea, yo lo que te estoy diciendo, hay reuniones que tiene con el presidente, hay agendas que se cruzan con lo que yo estoy haciendo, y eso es lo que ha pasado. No es que haya una... ¿Divorcio? No, de ninguna manera. ¿Enemistad? Tampoco, por Dios. El hecho que haya observado, ¿no es cierto?, la aprobación de una ley en el tema del financiamiento de los partidos hace pocos días atrás, 3, 4 días atrás, cuando nosotros estamos yendo por una reforma que nos permita a partir de eso mejorar esta situación de financiamiento de los partidos para hacerlos más sólidos con financiamiento transparente, y se vota, ¿no es cierto?, en el Congreso, como se ha votado una ley que va en camino contrario a flexibilidad. Peronos por el Cambio votaron a favor de eso. Por supuesto, 7. Pero eso obedece a una falta de coordinación, evidentemente. 7. Porque si se hubiese coordinado, entonces hubiese contado con la venia del Ejecutivo, pero el presidente ha dicho, yo voy a observar esa ley. Tal vez, probablemente. Ahí está claro que no hubo coordinación. Está bien, puede no haber habido coordinación, pero eso no es que signifique que haya una... Enemistad. Enemistad. ¿Hay una ley de hielo? ¿No hay una ley de hielo? No. ¿Alguna vez hubo una buena relación? Yo siempre he mantenido una disposición abierta para conversar. El hecho que no hayamos podido tener reuniones muy frecuentes es probable Pero dicen que lo han buscado por y la que usted proactividad. ha quedado, se han, digamos, fijado una agenda y a la hora de la hora usted no aparecía. ¿Cómo no? Pero eso es lo que ha dicho Mercedes Arauz en el último baile. Que simplemente no se presentaba. Yo respeto sus opiniones. Lo que quiero decir es que de nuestra parte no hay ninguna antipatía ni nada por el estilo. Nosotros hemos dicho... O simplemente no le interesa porque con la bancada. No necesitan a la bancada. No, tampoco. No tenemos la soberbia nosotros para decir esa cosa. Pero usted dijo que eran un gobierno sin partido y sin bancada. Pero cuando se dan este tipo de descoordinaciones y tú votas en contra de una línea, obvio que tenemos que mostrar nuestra insatisfacción, ¿no? Pero si no se reúnen desde julio, ¿cómo van a saber lo que quiere el Ejecutivo? Pero nos reunimos individualmente, cuando yo he ido al Congreso hemos conversado, pero eso no es el elemento que porque tienes una reunión fija o no la tienes, se produce un divorcio. Escuchemos a Juan Cheput y a Gilbert Violeta para terminar. Que no hay diálogo y hay un divorcio con todas las bancadas. Entonces, un premier que reconoce que no hay diálogo y que hay divorcio con todas las bancadas es un premier que ya agotó su ciclo. En todo caso, para mí son desafortunadas esas declaraciones, pero nadie está señalando que le pasa eso. Él ha reconocido públicamente. No tenemos bancada y por otro lado dice hay un divorcio con todas las bancadas. Entonces, esto no es un espaldarazo al gobierno ni al señor Villanueva. Este es un anticongreso.
El Premier ha tenido algunas frases no precisamente muy felices en relación a las organizaciones políticas, a los partidos y las bancadas. Un Premier que acepta que no tiene capacidad para dialogar con ningún partido político, siendo que el Premier tiene que ser el puente entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues queda precisamente desacreditado a sí mismo. O sea, se está deslegitimando él mismo, no lo está haciendo otra persona, son sus propias palabras. ¿Algo que decir? Sí, claro que sí. O sea, parece que han escuchado muy mal, porque yo no he dicho hay un divorcio de nosotros con las bancadas. Lo que he dicho, hay un divorcio de la clase política con la población. Y eso agarra a todos los partidos políticos. Incluyendo Sí, Peronos por el Cambio. Incluyendo todos, porque la clase política. Si no tuviésemos estos resultados en el referéndum, por Dios. O sea, si no tomamos la humildad de leer bien lo que está pasando en el medio, no vamos a poder corregir. Ahora, no ha sido un referéndum, y me pongo en el lugar del aguafiestas, no ha sido un referéndum sobre caliente, es decir, se plantea un referéndum en el peor momento para el Congreso de la República, ¿no? Dicen que uno no debe tomar decisiones con la cabeza caliente. ¿Ustedes no aprovecharon la cabeza caliente del pueblo contra el Parlamento para proponer un referéndum ahora? No, es que las urgencias de lo que tienes, el hecho de buscar un mayor acercamiento de la población a las decisiones políticas, la tienes que hacer en los momentos que tú ves que hay una situación de esta naturaleza. En otras circunstancias, cuando todo anda bien, ¿para qué vas a hacer los cambios? En estos momentos hay Pero el todavía. presidente Vizcarra hablaba de diálogo con el Congreso y el diálogo no se concretó. Pero ¿cómo que no se concretó? ¿Y usted no lo promovió? No, por Dios. O sea, acuérdate, Mávila, yo he pasado por todas las bancadas conversando, buscando... Pero si con la suya no ha conversado, o con la del gobierno no ha conversado desde hace 6 meses, menos habrán hablado con las otras. Bueno, yo lo dejo ahí. Okay. Nosotros tenemos un resultado, hemos dicho de ese resultado, todos tenemos que unirnos para implementar estas reformas. Se necesita que el Ejecutivo coordine estrechamente con el Congreso y el Congreso con el Ejecutivo. Nosotros hemos planteado claramente la necesidad de esta articulación. No estamos ni remotamente, como dicen ahora el presidente Vizcarra, con esa votación que ha tenido de las reformas, ya va a tomar más personalismo. No, es una persona que desde ayer hemos empezado a trabajar en el Consejo de Ministros. Correcto. Porque sabemos la responsabilidad que tenemos de enfrentar ya los temas de las reformas en sí mismo y de los temas de desarrollo del país. Sí, hay retos sin duda importantes que vienen más adelante. Claro, pasado ya el referéndum, hay una ejecución presupuestal del gabinete, de verdad, que deja mucho que desear, un 40% en el mejor de los casos. Nuevos ministros se han voceado a los gobernadores regionales de Piura, de Ica, el señor Sillonis, la señora Yamila Osorio. En el caso de estos dos últimos, ninguno de los dos ha negado la posibilidad de incorporarse al gabinete una vez cumplido su periodo como presidentes regionales. ¿También están en la mira de ellos? ¿Podrían integrar el gabinete? Ya, hay mucha especulación sobre el tema. Son personas que obviamente tienen valores y son Pero importantes. me ha dicho que no habrá más cambios que los de trabajo y cultura. Entonces... Por el momento es lo que tenemos que cubrir. ¿Hasta cuándo? ¿Enero? ¿Febrero? No, estos próximos días. ¿Van a mantener este gabinete cuánto tiempo más antes de que haya algún cambio? Hasta que el presidente desea. Pero por eso, entonces las especulaciones caben. ¿Ah? Las especulaciones caben, porque el presidente... En política las especulaciones... ¿Pero ha habido acercamiento con Sillonis? ¿Se habló con Sillonis? ¿Se habló con Yamila Osorio? Yo he hablado permanentemente con Sillonis, igual con Yamila. ¿Ofreciéndole el ministerio? No. ¿No hay? No hemos hablado de ministerios con ellos. No han hablado de ministerios. No. Correcto, le agradezco. ¿Que son personas de mucho valor? Claro que sí. Ajá. Claro que sí. ¿Y le reitera la confianza al ministro del Interior, pese a los cuestionamientos por el famoso supuesto chuponeo? Completamente. Totalmente. No hay ninguna duda, a pesar de la interpelación. Ninguna duda. ¿Va a encarar la interpelación el ministro? Sí, es un derecho del Congreso y es una obligación nuestra ir a hablar, ¿no? Pero va el ministro con
la confianza plena de que su actuación es correcta, transparente. El ministro ha dicho que Ricardo Pinedo le pide por teléfono seguridad para Alan García. ¿Existe el respaldo escrito? ¿El presidente sabía de esto? Es que no necesita tener un tema escrito, hay una norma que nos obliga a nosotros a brindar la seguridad a personas... Pero en el periodo de interpelación citan una norma, la 041, 014 me parece, si no me equivoco. Es la norma del Ministerio del Interior que tiene... Sí, tiene 014, que se necesita una petición formal, un pedido formal, no basta la llamada del secretario de Alan García. No, puede ser formal o puede ser una decisión... ¿Usted sabía de ese resguardo? ¿El ministro le contó que estaban poniendo resguardo policial? Sí, claro. ¿Y el presidente también estaba al tanto? Pero claro, nosotros tenemos que garantizar la seguridad de la gente. ¿Qué lo pide? Que lo pide o que no lo pide, pero que está en una, este caso era una atención a un condición pedido especial, ¿no? Cuando hay orden de impedimento de salidas, hay un resguardo, tranquilo, pero... ¿No estaban preocupados porque Alan García se pudiese escapar? ¿Perdón? ¿No estaban preocupados por la posibilidad de que Alan García se pudiese escabullir? No, estaban por eso preocupados por se le hizo otro cumplir tipo lo de que seguimiento. establece la norma de dar la seguridad que corresponde desde el Ministerio del Interior. Las otras cosas corresponde a un proceso de el Ministerio Público y la situación en la que está el expresidente. Correcto. Muchísimas gracias a ti, al presidente del Consejo de Ministros por haber estado con nosotros esta noche. Hacemos una